Tema número 7, la iglesia sinodal en la Jerusalén del Espíritu. La iglesia sinodal en la Jerusalén del Espíritu. Siguiendo el orden del libro de los Hechos de los Apóstoles, si bien no es que vayamos perícopa por perícopa, pasaje por pasaje, pero sí respetando el orden, una vez que hemos visto en los dos primeros capítulos 3 textos que nos presentan la experiencia fundacional de la iglesia, entendiendo por fundacional experiencia fundante, no un acto jurídico constitutivo de la iglesia, sino la experiencia fundante, la comida con el resucitado, comiendo sal, restaurando o sanando la comunidad herida, la comunión herida. 2, el mandato misionero. 3, el don del Espíritu, comunidad, misión, espíritu. Son 3 aspectos que forman un trípode de la experiencia fundante. ¿Y qué pasa a partir de aquí? Después de la venida del Espíritu Santo, nos dice el libro de los Hechos, Pedro sale al frente de la casa y ante toda la población, toda la gente reunida, congregada por el acontecimiento, hace la primera predicación misionera, él lleno del Espíritu Santo. Le dice a la gente, no es como ustedes están comentando por ahí, que estamos borrachos y por eso hablamos como hablamos o pasa lo que pasa. No, lo que pasa es que, y entonces se manda la predicación. No vamos a mirar en este momento esa predicación. Miremos el efecto de la predicación, del anuncio de la palabra con la fuerza del Espíritu. La palabra hace nacer entonces una comunidad de creyentes que responde. La palabra llama, la fe responde. Y aquel día, nos dice el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles, se agregó un número no pequeño de creyentes que pidieron el bautismo. Voy a leer rápidamente el texto. Capítulo 2, versículos 37 al 41. Solo para contextualizar, porque vamos a ver ahora la vida de la iglesia sinodal. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Atención con el verbo llamar. La promesa es para, acuérdense, hemos hablado aquí ya de promesa, la promesa de Abraham. Y para todos los que llame, a todos los que llame el Señor Dios nuestro, los de aquí y los de lejos, o sea, toda la humanidad. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, sálvense de esta generación perversa. Y los que acogieron su palabra, aquí está la fe, los que recibieron esta palabra, fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 personas. La comunidad eran 12, 72, un grupo de seguidoras que viene desde Galilea. En el capítulo 1, versículo 15, se habla de 120, y ahora, después del anuncio, con el poder del Espíritu,
ya va en 3,000 y seguirá creciendo. La palabra crece. Detengámonos ahora en la consecuencia de esta experiencia de Pentecostés. Y quisiera invitarlos a que observemos la analogía con lo que ya hemos estudiado antes. En los textos del Antiguo Testamento estudiados, observamos cómo la experiencia de alianza implica un estilo de vida. La alianza con Dios, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, implicaba un vivir diosmente, impregnarse de la manera de ser de Dios. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es tu Dios? Y es un Dios revelado, no inventado ni proyectado, es revelado. En la nueva alianza veíamos lo mismo. La nueva alianza, en la sangre de Cristo, implica para aquellos que beben el cáliz de la nueva alianza, que comen el cuerpo de Cristo, es decir, se hacen uno con Él, un estilo de vida, una manera de ser, que es la misma de Jesús. Ser Jesús. Esta es la norma primera de la iglesia. La norma no normada. Jesús es el parámetro. Pensar con Jesús, sentir con Jesús, actuar con Jesús. Todo con Jesús. Hay un estilo de vida y entonces decíamos vivir Jesúsmente. Pues esta nueva alianza en Jesús ahora tiene una característica. Lo que hace que podamos vivir a Jesús es la fuerza del Espíritu Santo. Y vivir a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo es lo mismo que ser testigo de Él, del Señor viviente. Por eso dijo mis testigos, no los testigos, sino testigos de mí. De que yo estoy vivo y que estoy viviente en ustedes. Todos lo podrán percibir. Todos podrán percibir. Entonces podemos decir que a Jesús se le vive Espíritu Santamente. Seguimos aquí creando palabritas. A Jesús se le vive Espíritu Santamente. ¿Y cómo es que la iglesia vive Espíritu Santamente? Es lo que sigue ahora en el resto del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y que a mí me gusta denominar la Jerusalén del Espíritu. Es esta la Jerusalén que es evangelizada. Sean mis testigos en Jerusalén. La evangelización comienza con un viaje al interior de la comunidad, pero también evangelizando a los enemigos, a los adversarios, a la Jerusalén que rechazó al profeta. Y por eso estos capítulos muestran la vida interna de la comunidad, pero al mismo tiempo las primeras persecuciones que sufren por anunciar a Jesucristo en Jerusalén. Es una experiencia muy bonita, pero también dolorosa, porque ya hay cárcel, paliza, persecución, amenazas. Vamos a detenernos en lo que ocurre hacia el interior. No vamos a hablar en este momento de la misión en Jerusalén, sino de cómo se evangeliza esta Jerusalén. La iglesia sinodal en la Jerusalén del Espíritu. Y partamos del texto de Hechos 2, 42 al 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderó de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales.
Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Y vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Aquí tenemos el retrato de la iglesia sinodal. De esta iglesia en parto. Una vez que hemos visto lo fundante, lo que la hace nacer, vemos ahora cómo se da la gestación. Y es una dinámica. En la medida en que leemos estos versículos de los Hechos de los Apóstoles, yo los invito a soñar. Y a soñar con simpatía, con alegría. Esta es la iglesia de todos los tiempos. ¿Es la iglesia ideal? Sí, pero es también la iglesia real. La iglesia que somos cada vez que nos abrimos al Espíritu Santo y le ponemos mucho cuidado a los verbos por los que tenemos que trabajar en la pastoral para que esto sea una realidad. Vamos a ver de cerca el texto. Toda la iglesia sinodal tiene que llegar a parecerse a esto. La primera frase, en Hechos 2:42, ya lo dice todo. En griego dice, esandes proscateruntes. Esandes proscateruntes. Una expresión fuerte. Acudían, acudían asiduamente. La vida cristiana tiene una expresión extremadamente sencilla. Y atención con esto. El problema no está en emprender la vida cristiana como una cartilla a la que me tengo que parecer. Se trata sencillamente de dejar ser en la historia. Dejar ser en la historia. Y esto es lo que significa la primera palabra del versículo 42. Perseverancia. Esande proscateruntes. Trabajaban por la perseverancia o vivían en perseverancia. Perseverancia significa hábitos, costumbres, comportamientos visibles y repetitivos que nos dan identidad. Una persona es lo que hace y lo que hace con frecuencia. La perseverancia entonces habla de algo que se hace de forma continua, de forma habitual. Y aquí está la identidad. Una persona se reconoce por lo que hace habitualmente. Por lo que hace, no lo que hizo una vez por casualidad, sino lo que hace continuamente. Eso es. Eso es usted. Para Pablo, la gran virtud por excelencia de la vida cristiana está resumida en un sentir en grande, en griego se dice macrotimía, corazón grande, un ánimo amplio, en un perseverar en la verdadera paciencia, la macrotimía. Y es la imagen que vamos a ver mejor. ¿Qué significa en griego perseverar? En griego, perseverar viene de la palabra proskeranimi. Proskeranimi. Proskeranimi significa literalmente caminar llevando un peso, una carga. Caminar llevando un peso. Lucas se vale de este término, que es muy conocido
por el ámbito, por el mundo griego, helenístico, y que era en el lenguaje popular el término que describía al verdadero sabio, al que sabía vivir, porque sabía llevar el peso de la vida. Era una persona que se echaba la vida al hombro, asumía responsabilidad. Pero echarse al hombro significaba también en el mundo griego soportar las contrariedades de la vida. No es el que sale corriendo al primer problema, ni se desanima. Indica una fortaleza interior, carácter. El que soporta las contrariedades de la vida, las pruebas, el esfuerzo del vivir, pero de una manera continua. Y este es un primer dato que nos hace reflexionar, mis queridos amigos. El fruto de la acción del Espíritu Santo y de la respuesta que se da en la fe es un vivir perseverando. Es un caminar perseverando. No un ratico, no un día, no dos. Algo que ahora te comienza a dar identidad. Algo a lo que tú te pareces. Es una virtud porque es una actitud humana, pero también es un don que viene del Espíritu Santo. Es una gracia también. Para el mundo de la Biblia, ¿quién es el perseverante por excelencia? El que nunca se desanima cuando le dan la espalda, cuando las cosas no funcionan, cuando se comprometen y después no aparecen. ¿Quién es el perseverante por excelencia? El que se mantiene fiel siempre. Dios. Dios. La perseverancia es una característica de Dios que ahora por el Espíritu Santo se nos da también a nosotros. Entonces no es una simple virtud humana. Es una característica de Dios que la comunidad comienza a vivir. Acuérdense, el Espíritu te hace respirar a Dios. Ahora tienes una característica de Dios. Yo no sé si tengamos presente, tengamos en la mente un texto famoso de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 9, o también se dice en el capítulo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, donde cuando uno lo lee y dice espíritu, uno no sabe si es espíritu con E mayúscula o con E minúscula. Ya depende del traductor. Espíritu con E minúscula es mi espíritu. Espíritu con E mayúscula, el de Dios. Llega un momento en que no se sabe cuando es el Espíritu si está hablando de mí o está hablando del Espíritu Santo en mí. En el texto de Romanos 8:16 dice, el Espíritu habla a nuestro espíritu. Ahí sí es más fácil distinguir porque es el Espíritu con E mayúscula que le habla a mi espíritu. Pero ¿dónde comienza uno y termina el otro? ¿Hasta qué punto es espíritu de Dios y a qué punto es espíritu mío? Pues esto es lo que está pasando aquí en la comunidad de Jerusalén. Son ellos, es su manera de ser, pero también es Dios. Hay una fusión entre el Dios y ellos. Una gran conjunción, una gran integración entre Dios y la comunidad. La vida de la comunidad naciente es una mezcla de actitudes humanas y de acción del Espíritu Santo. Y esto se puede verificar, la gente lo ve, la gente afuera lo ve y lo dice. Hay una famosa frase por ahí que dice, miren cómo se aman, la gente afuera lo ve. Y espero que la gente afuera no diga, miren cómo pelean, no, miren cómo se aman. La gente comienza a observar características, la gente de afuera lo ve, creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida. Hay algo que se vuelve característico, que se vuelve distintivo. Porque esta comunidad tiene una manera de estar en el mundo. Ahora bien, recordemos quiénes son los miembros de esta comunidad. Esta comunidad está constituida por un núcleo que son los apóstoles. Y estos apóstoles
Un buen grupo eran pescadores. La mayoría viene del mundo rural, viene del campo. Alguno que otro no tanto. Alguno un poquito más dedoparado por ahí. Uno que sabía de finanzas, como un Leví, porque por algo era contador de los impuestos de Roma. Y alguno por ahí también como un Natanael que sabía leer y leía la Torá. Pero es una comunidad bastante, perdón la expresión, rústica, o sea, muy normal, demasiado normal, que viene del campesinado galileo. Y es una comunidad que está reaprendiendo la vida con Jesús. Y que ya ha vivido, ¡pum!, un primer estrellón. Todo venía perfecto en el camino con Jesús, hasta que uno lo traicionó, otro lo negó, y otros 10 escaparon. Y esa era la experiencia de ellos. La experiencia del discipulado no era algo que podíamos decir ya estaba hecho. No, era frágil. El discipulado era un estilo de vida, sí, pero frágil. Hoy eran, mañana no eran. Podían con esto, con lo otro no. Era, por lo tanto, una experiencia expuesta al fracaso. O mejor diría, fracasable. Y no puede ser diferente si tenemos en cuenta de que, entiéndase bien lo que voy a decir, son los discípulos de uno que terminó en la cruz. Y que una persona que lo mira desde fuera y que no conoce este mensaje dice, pues este es otro fracasado. Es uno que fue diciendo cosas, mira cómo terminó. Una persona que termina en una cruz no es que sea lo más interesante del mundo. Digo, visto desde fuera, por supuesto. No para mí lo máximo. Pero, ¿y esto? Una persona en una cruz matada de esa manera es una perdedora, perdónenme. Hoy diríamos, es un perdedor. Y además, sus seguidores se le van. Se desgranan, quedan un puñadito, su mamá y unos cuantos al pie de la cruz. Pero él, este Jesús, en la cruz, se presentó ante el mundo como una persona coherente. Mantuvo hasta el final lo que dijo. Mantuvo hasta el final su predicación. Una persona auténtica, transparente, verdadera en sus palabras y en sus acciones. Este Jesús, que es vida eterna, que es resurrección, que es superación de la vida, superación de la muerte. Y esto es lo que se le va a entregar a los discípulos frágiles. La lógica pascual de la muerte y resurrección. Y por eso no debiera extrañarnos que en todo lo cristiano siempre hay algo de muerte. Lo nuestro es vida, pero siempre hay algo de muerte. No es algo que podamos elegir, está ahí. Son las situaciones contradictorias, paradójicas que sobrevienen. Lo cristiano es la paradoja. Esta paradoja, donde ahora lo que va a primar es la perseverancia. La perseverancia. ¿En qué? En hacer de muertes resurrecciones. En hacer de aparentes fracasos puntos de partida para saltos cualitativos nuevos. Y esto es lo que el autor de los Hechos de los Apóstoles trata de explicarnos narrativamente. Son perseverantes porque tienen un estilo de vida. Esto lo traducen en un estilo de vida donde todos los días los miembros de la comunidad están caminando, dando saltos cualitativos de muerte a vida, de fragilidad a reconciliación y afirmación de nuevos pasos. Y el libro de los Hechos nos va a presentar, atención, un conjunto de cuadritos para que entendamos la perseverancia. Técnicamente, en los estudios de los Hechos de los Apóstoles se le llama los sumarios. Sumario es un retraso, algo condensado, resumido, en pocas palabras. Eso es un sumario. Toda una información que puede llevar un libro que está resumido en las palabras esenciales. Nos presenta 4 fotos progresivas
Perdón, dije 4. Son 3. 3 fotos progresivas de esta comunidad perseverante. De esta manera nos dice en qué es en lo que la iglesia continuamente está creciendo. ¿Cuáles son los dinamismos del caminar de la iglesia? Entendámonos en esto. ¿Cuáles son los dinamismos del caminar de la iglesia que la hacen distintiva en medio del mundo y que los que todavía no han conocido a Cristo pueden decir, esto es la iglesia, cuando lo miran desde fuera? ¿Qué es lo que la hace distintiva? ¿Dónde está su identidad? Aquí estoy enfatizando dentro de los 3 puntos claves de nuestro curso el qué. ¿Qué es lo que constituye, lo que le da identidad a la iglesia? A la iglesia sinodal. Sinodal ya lo hemos dicho 1000 veces. Pero ahora, ¿dónde está este caminar? ¿Dónde está este movimiento, este dinamismo? En el capítulo 2, versículos 42 al 47, tenemos el primer sumario, el que leí hace un momento y del cual leí la primera frase. Aquí ya tenemos una foto. ¿Cómo es el estilo de vida de los cristianos? Luego, en el capítulo 4, versículos 32 al 35, tenemos un segundo retrato. Capítulo 4, versículos 32 al 35, retrato número 2. En este segundo retrato, 4, 32 y 35, hay una frase con la que empieza el segundo sumario que es supremamente importante, que resume la vocación de la iglesia. Dije segundo sumario 4, 32 al 35, pero miren la primera frase en el versículo 32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Un solo corazón y una sola alma. La fe no es decir yo creo. La fe no es levantar los ojos al cielo y presentarse como una persona piadosa. Lo digo con todo respeto. La fe se traduce en el esfuerzo de la comunión. Un solo corazón y una sola alma. En griego, hekardía, corazón, hekardía, mía, uno. Sige, mía. Un corazón, una alma. Alma, bueno, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma interioridad, una misma manera de llevar desde corazón, bueno, desde la interioridad, sige. Un corazón, otra vez vuelve la palabra corazón. La habíamos visto en el tema de la alianza. La nueva alianza es una alianza interior escrita en el corazón. Pero resulta que este corazón es un corazón. Y todos tienen una misma alma, como una misma vida. La comunidad es un cuerpo. Es una entidad que es como una persona, un organismo viviente, con su identidad. Es más, dice que nadie se apropiaba de nada. Nadie decía mío. Nadie decía tuyo. Decían nuestro, porque las cosas se compartían. Compartían todo. Y esto es muy interesante. El caminar de la iglesia, un solo corazón y una sola alma, es también una sinodalidad económica. Como va la economía, también va la comunidad. Es interesante esto.
Esto no es nada abstracto, esto es muy concreto. El bolsillo. Por la manera como manejas el bolsillo se conocen tus valores. Se conocen tus valores. La iglesia sinodal se hace de esta manera. Y entonces hemos visto que hay un segundo sumario que nos recuerda a una iglesia que persevera formándose en esto, trabajando por esto, porque esto requiere trabajo, es un don, pero al mismo tiempo un esfuerzo que la comunidad está haciendo. Porque la iglesia, permítame que lo diga, la iglesia no es algo que haya que conservar. La iglesia no es una realidad, aquí está la iglesia, hay que conservarla. La iglesia no es un objeto en estado de conservación. Eso no es la fe. La iglesia es sínodo porque siempre se está renovando. Siempre está en movimiento. Así como dice el Papa en la Fratelli Tutti sobre los hermanos, dice un hermano, hermano no se nace, se hace. Lo mismo pasa con la sinodalidad. No se nace, se hace. Estamos trabajando en esto. Y puesto que se está haciendo, miren lo que voy a decir. La vocación de la iglesia, ¿qué es? El futuro. La vocación de la iglesia es el futuro, es un llegar a ser. Y si es un cuerpo fecundo, es un ir en dirección de los hijos. Mire lo que voy a decir. Es un ir, un caminar en dirección de los hijos. El futuro no es una cosa ya luminosa al fondo que nos espera, no. Lo que te espera es otra generación. Caminamos de gente en gente, de generación en generación. El futuro no es una montaña que está por allá, que veo en el horizonte y en el carro voy a llegar. No has entendido nada. Futuro es un caminar en dirección de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Y esto Lucas lo dijo desde el principio, el texto que ayer leímos. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el templo y cuando le anunció el nacimiento del bebé, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cuando le dijo que iba a tener un bebé. ¿Cuál es la tarea de este bebé Juanito? ¿Cuál es la tarea del Juanito que va a preparar el caminar, ¿no? Que abre el camino de aquel que es el camino, ¿no? El que abre el camino de aquel que es el camino, que es el Salvador, que es Jesús. 1:17, no inventen, 1:17, lea la Biblia. Lucas 1:17. Él caminará, caminar. ¿Este es el caminar? Él caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, el profeta de fuego, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. ¿Cuál era la mirada de este camino? Hacer que los corazones de los papás se vuelvan hacia los hijos. No está hablando simplemente de una pelea familiar donde los hijos se van a reconciliar con los papás, con los hijos. Lo que está diciendo es que el caminar de la iglesia es el de un papá que apunta hacia los hijos, hacia los nietos y a las futuras generaciones. El camino de la vida no es algo abstracto, pasa por las personas. Pasa por la generacionalidad, que es lo propio de la historia. Esto es lo que se construye. Generaciones. Y entonces, ¿para dónde va la sinodalidad? ¿Para hacer una organización de la iglesia hoy? No, para hacerle futuro. Para que la iglesia siga caminando en las futuras generaciones. Los hijos, los nietos, para que los corazones nuestros se miren hacia las futuras generaciones. Es hacia allá que se proyecta la iglesia. Ser un solo corazón y una sola alma quiere decir ir adelante con fe, esperanza y caridad hacia el futuro, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, a lo que será la iglesia en la ruta de lo eterno, que es el mismo Dios y que ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? La traducción oral es la que hace que
Para que todos los que vuelvan a pasar por allí, las futuras generaciones, entren en esta corriente de vida de lo que allí nació. Así es. Así es. Eso es. Eso es. La iglesia no somos solamente los que estamos ahora aquí. Quiero decir, vivos en cualquier parte del planeta. La iglesia es el pasado de los que ya creyeron y de los que están en el cielo. Comunión de los santos, de los que estamos ahora y de los que vendrán. ¿Me hago entender? El tercer sumario, sumario número 3, tercer retrato, muestra la relación intensa que se vive dentro de la comunidad, tratando de responder a la pregunta, ¿qué significa para los demás la comunidad creyente? Es decir, aquí hay una comunidad. ¿Qué impacto, qué significación tiene para el entorno? Este capítulo 5, versículos 12 al 16, tercer sumario, capítulo 5, versículos 12 al 16, habla de milagros. Por medio de los apóstoles se les daban muchas señales, prodigios en el pueblo. Solían estar todos juntos con un mismo espíritu. Esto es lo que ven. Donde estaban, hacían milagros, hacían sanaciones. El mal se acababa. Es decir, lo que quiere decir es, generaban cambio, traían vida, traían salud. Era una fuerza positiva de vida donde estaban estas comunidades cristianas. Una fuerza positiva de vida. Eso es la misión. En este mismo capítulo 5, ya en la conclusión, versículos 17 al 41, bueno, tenemos relaciones. El versículo 42, todo este camino de la Jerusalén del Espíritu, dicho con tanta intensidad, tiene su momento cumbre cuando dice, y no paraban de enseñar y de anunciar el evangelio de Jesucristo todos los días en el templo y en las casas. La comunidad vive esto y continuamente lo está anunciando. Este anuncio no parará de crecer. En el capítulo 6, versículo 7 se dice, y la palabra crecía. En el capítulo 8, versículo 4, se va a decir lo mismo. Y la palabra crecía. Y la palabra crecía. Es más, entre más intentaban apagarla con la persecución, más crecía. Donde hay una muerte, se manifiesta la potencia de una resurrección. Sorprendente. Permítanme devolverme, una vez que he hecho este paneo rápido por la Jerusalén del Espíritu. He hablado de 3 sumarios, pero luego como esto luego sigue con frases también de carácter sumarial, pequeñitas, que van siguiendo hasta el capítulo 8. Volvámonos al capítulo 2, versículos 42 y 47, al 47 al primer sumario. La perseverancia de la comunidad, por favor, tengamos todos a la vista 2:42, porque quiero acentuar los dinamismos. Por ahora lo que les mostré es qué pasa, sí, de manera general. Pero vamos a particularizar para que luego hagamos el ejercicio de traducir esto. El versículo 42 dice que la perseverancia tiene 4 rutas, 4 vectores, 4 fuerzas propulsivas. Una, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión. 3, en la fracción del pan. Y 4, en las oraciones. Son como las 4 patas de la mesa de la comunidad, que le dan identidad a la comunidad.
Hechos 2:42. Doctrina de los apóstoles, 1. Comunión, koinonía, comunión. Fracción del pan, Eucaristía. Y 4, oración. Oración, las oraciones. Eran perseverantes. Esan de proscateruntes, dice mi texto en griego. 1. Te didageton apóstolon. 2. Kaite koinonía. 3. Te clasei tu artu. Y 4. Kaitais proseuchais. 1. Enseñanza o doctrina apostólica. 2. Comunión. 3. Fracción del pan. Y 4. Oraciones. 4 columnas de la Jerusalén del Espíritu. Y al interior de esta arquitectura comunitaria, deberíamos ver el reflejo, como si fuera un espejo, de lo que debieran ser siempre nuestras comunidades sinodales. Sin estos 4 pilares, sin estos 4 ahora vectores que marcan el estilo de vida, la iglesia no existe. Si hacemos el examen de cualquier comunidad y esto no está, no se puede decir que esto sea una comunidad. La primera columna, la enseñanza. En griego, didaché. De ahí viene la palabra didáctica, muy conocida en el mundo de la pedagogía. La didaché. Miren ustedes que todo empieza con la formación. Didaché, hoy podríamos decir, es la catequesis. La comunidad siempre tiene que estar siendo catequizada, formada. El discipulado requiere formación continua. 1. Perseverar en la enseñanza. Enseñanza-aprendizaje. La comunidad entonces aparece muy unida, perseverante, en un aprendizaje. ¿Y qué es aprender? Escuchar. En la escucha de la enseñanza apostólica. ¿Y qué es lo que los apóstoles enseñan? La palabra. La palabra. Escuchar la palabra todos los días. Hoy hemos recibido esa palabra por boca de los apóstoles en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Y también en toda la actividad apostólica de la iglesia, en los sucesores de los apóstoles, en el magisterio de la iglesia. De nuestro papa, de nuestros obispos, de nuestros predicadores, lo recibimos con amor. La iglesia siempre nos está educando, porque la iglesia es discípula que siempre tiene que aprender, abriendo el oído para aprender. Por eso estamos aquí, porque estamos practicando la primera característica, el primer fundamento, primer pilar de la vida de la iglesia, de su dinamismo. Un dinamismo formativo. Un dinamismo formativo. Si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo se ejercita este primer pilar en los discursos de Pedro, en los discursos de Pablo y en uno de Bernabé. Todo el libro está atravesado por 7 grandes discursos. Primero Pedro, luego otro de Bernabé y Pablo y finalmente Pablo. Son las enseñanzas que la iglesia de todos los tiempos escucha. Y si ustedes miran esas enseñanzas, ¿qué encontramos allí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos allí? Palabra de Dios. Están anunciando la palabra de Dios. El querigma, pero luego acompañado de citas de la Escritura, para poder profundizar y entender. ¿Qué es la iglesia?
es una comunidad en continuo aprendizaje, en continua formación. Somos los diáconos de la palabra, los servidores de la palabra, que oyendo la palabra, viven en la palabra y transmiten la palabra. 2. Me voy a la última de las 4. No voy a seguir el orden del versículo 42. Paso de la primera a la cuarta. La coloco en segundo lugar. Las oraciones. La iglesia siempre está en oración. La iglesia siempre está en oración. La oración es constitutiva de la vida de la iglesia. No es una actividad que hace entre otras más. La iglesia es orante. La iglesia es orante. Los primeros cristianos lo tenían muy claro. No hacemos ratos de oración. La iglesia es orante. En Roma, la próxima vez que pasen por allá, después de visitar la Basílica de San Pedro y de ver la casita donde estuvo Pablo, que espero que la visiten y se acuerden de mí, y recen un Padre Nuestro por mí, vayan, como ustedes son amigos del Verbo Divino, vayan a las catacumbas de Priscila, que están bajo la gestión de la congregación del Verbo Divino. Y allí van a encontrar, dentro de los frescos que tenemos allá en estas galerías catacumbales, una de las imágenes más lindas de la iglesia. Es una señora que está con los brazos en alto, la orante, y algunos pensaban, ¿era la Virgen María? No sé qué, comenzaban a escribir sobre eso. No, es la iglesia. La iglesia se retrató. ¿Cómo se retrató la iglesia? Como una orante, una señora orante. La última línea del Evangelio de Lucas subrayó eso. Después que Jesús subió al cielo, ¿a dónde fueron los apóstoles? ¿A dónde fueron cuando bajaron de allá del Monte de los Olivos? Bajaron a Jerusalén y se fueron al templo. ¿Y qué hacían en el templo? Estaban todo el tiempo, siempre alabando a Dios. Ya, esta es la característica, ya lo tenían ahí. Esta oración es la oración personal que cada uno hace todos los días, pero es la oración de la comunidad. La oración compartida, la oración compartida. Al principio vemos que esta oración, ¿dónde la hacen? En el templo. Van al mismo templo de Jerusalén. Ya son cristianos, pero vuelven al templo de siempre. Allí se reunían. Es más, la gente observaba que se reunían siempre en el mismo sitio, allí, donde Jesús también había estado, según los capítulos 20 y 21 del Evangelio de Lucas, donde Jesús se movía. Allí ellos van a orar. Oran. Oran primero como los hebreos, pero luego comenzarán a orar de una manera distintiva y propia. Una comunidad orante. Sinodalidad es formación. Sinodalidad es vida de oración. Vida de oración de la iglesia, revitalizada en la oración. Esto no se parece a lo que uno a veces ve por ahí que están promoviendo la sinodalidad. Pero bueno, es volver a lo que la iglesia es, que está llamada a ser. Una iglesia que respira su fe en la oración. 3. Tercer pilar. La fracción del pan. Fracción del pan, partir el pan. Fracción del pan es una expresión técnica que remite a la Eucaristía. Fue el primer nombre de la Eucaristía. Antes de que le llamáramos Eucaristía, se llamaba la fracción del pan, porque ahí se parte el pan. Jesús partió el pan y se los dio, y la expresión aparece mucho más clara, o así sola, en Emaús. Le reconocimos en la fracción del pan.
La comunidad se reúne, se congrega en asamblea para ser formada en la escucha de la palabra, para orar, le encanta orar, es de su naturaleza orar. Y 3, para partir el pan. Para partir el pan. Para entenderlo mejor, remitámonos un momento al relato de Emaús, cuya conclusión dice, y cómo lo reconocieron al resucitado en la fracción del pan. Un relato fascinante, fascinante. Lucas nos recuerda que los 2 discípulos, Cleofás y su compañero, sintieron que les ardía el corazón cuando Jesús les hacía la homilía, les hacía la liturgia de la palabra, pero lo reconocieron cuando partió el pan. En la Biblia, reconocer es el verbo de la fe. Es el verbo de la fe. Partimos el pan ¿para qué? Para reconocer al Señor. Porque Él es pan partido. Porque Él es vida dada, donada. Eso es Jesús. Lo reconocemos. Lo reconocemos en lo más genuino de Él, que es su amor hasta el extremo. Hasta el reventarse por mí en una cruz. En la cruz solo quedó colgando el cascarón. Se dio todo por mí. Él se partió por mí. Se reventó por mí. Y la comunidad reconoce en la fe. Reconoce es el verbo de la fe. A su Señor resucitado en la fracción del pan. Y esto va a hacer que cada hermano sea un continuo romperse por los demás. Cada uno se vuelve pan partido para el hermano. Regalito de amor para los demás. Generosamente. En la caridad y en el servicio. 4. Lo dejé para el final porque este es un punto que hay que ponerle la lupa. 4. pilar. La koinonía. La koinonía. En el versículo 42 aparece en segundo lugar, pero yo lo he dejado de cuarto porque lo quiero comentar mejor. La koinonía. El término griego koinonía se traduce generalmente como comunión. Pero ¿qué quiere decir comunión aquí? ¿Qué quiere decir comunión? El término comunión. ¿Qué es lo que se tiene en común? ¿Qué es lo que se tiene en común? Los que ya han tomado cursos antes con este servidor recordarán que cuando trabajo el tema de la comunidad, primero les recuerdo qué cosa significa la palabra comunidad o comunión. Porque mucha gente, no ustedes, porque ustedes son personas, gracias a Dios, los que están en este salón, en este auditorio, los que están conectados en este momento son personas de alto nivel, personas muy formadas, que no dicen tonterías, porque son buenos formadores de las comunidades. Entonces, ustedes no son las personas que dicen esa tontería. La palabra comunidad viene de común unidad, ¿no? ¿Dónde estudió Biblia? Es que yo lo digo porque es que yo tuve un catequista cuando yo era niño que decía eso. Y yo después cuando crecí, yo decía, pero por Dios, espero que no esté pagando purgatorio por la mentira que me dijo. Embustero. La palabra comunidad no viene de común unidad. Ni la palabra comunión viene de común unión. Oye, es que no te das cuenta que es una redundancia, que toda unión es común. ¿No te das cuenta? Gracias a Dios ustedes no dicen esa tontería. La palabra comunión, comunidad, se parte de otra manera. La palabra no es común unidad, que además es forzado. Viene del latín comunitas, que es comunere. Co. Co es el equivalente en griego de sin.
de sinodalidad. Deviene cooperación, todo lo que es en común, pero sin es lo mismo. Y sin, en latín, sin en griego. La segunda palabra, la otra es munere. Munere significa trabajo. La munera es la carga, el oficio. El munus es el oficio. Comunidad no significa unidad en el sentido de uniformidad, de que todos nos parecemos y entonces somos comunidad y nos vestimos igual, caminamos igual, hablamos igual, pensamos igual. Eso no es comunidad. Comunidad no es eso. Comunere significa, munere, carga, poner todos la mano en la misma carga. Lo voy a decir mejor. Comunidad no es para mirarnos la cara. Después de media hora, ya estaría aburrido de verte la cara en la casa. Ay, por Dios, ya cámbiame el paisaje. Otra vez ves lo mismo. Qué aburrido. Qué aburrido, qué monotonía. No, comunidad no es para vernos las caras solamente. Es para mirar en la misma dirección. Eso es comunere. Comunere. No es uniformidad. Es que todos en la diversidad ponemos la mano en la misma carga. Es el proyecto. Quien tiene más, da más. Quien tiene menos, da menos. Quien tiene más fuerza, pues empuja más, y quien tiene menos, pero todos ponemos la mano, cada uno desde su identidad. Nadie tiene que parecerse a otro. La comunidad no es un molde donde a todos los ponemos en el mismo registro. Cuidado, yo lo digo porque he trabajado de los 33 años de cura, 16 formando sacerdotes, y esa es una de las cosas que uno tiene que poner cuidado, porque los formandos tienden a parecerse al formador, y sobre todo en el noviciado. Y entonces las novicias cantan como la maestra, rezan como la maestra, cogen la cuchara como la maestra, caminan como la maestra, tienen el mismo tonito de voz de la maestra. ¡La boba! ¡Qué tontería! ¿Quién ha dicho eso? Es verdad que cuando uno convive mucho tiempo termina pegándoseles cosas, yo sé. Termina cogiendo cosas porque bueno, eso pasa en la convivencia, por eso los hijos caminan como el papá. Lo mismo de Patuleco, porque el papá camina así. Digamos. La misma sonrisita de la mamá. ¿Por qué? Porque la convivencia hace que se genere una ósmosis de cosas que terminamos pareciéndonos. Y eso pasa en la vida comunitaria. Pero comunidad no es eso. Comunere, poner todos la mano en la misma carga, no significa uniformidad, sino cada uno desde su identidad, desde su particularidad, como es, cada uno como es, todos nos entendemos en el mismo, construimos, trabajamos por el mismo proyecto. ¿Y cuál es este proyecto? El evangelio, la evangelización, la misión. Eso es la comunidad, esa es la comunión, esa es la comunión. Permítame saltar un momento al versículo 44. Todos estaban juntos y tenían todo en común, y quien tenía bienes los vendía y compartía el importe con cada uno. Miren ustedes lo que va a pasar aquí. Mi vida en Cristo, mi comunión con Cristo, mi sinodalidad, mi estar con Cristo, se vuelve en un estar con mis hermanos, viviendo lo mismo que Cristo. Miremos, por favor, otro texto. Hechos 4, 32 a 35. Consecuencia de esto, no había necesitados entre ellos. Es el nuevo nombre de la justicia en el pueblo de Dios. Lo que hemos venido trabajando desde estos días. ¿Por qué le gasté yo tiempo a Jeremías el tema de la justicia, el pueblo de Dios que fracasó? Pues esto es lo que hace la iglesia.
Lo que Israel no pudo vivir y que lo llevó al exilio es lo que la iglesia está proponiendo, está viviendo en los orígenes del cristianismo, porque la alianza ahora sí se puede vivir por el don del Espíritu. Ahora es vivible. Ahora es vivible. Y no por imposición, sino por convicción. No porque lo dice una norma, sino porque lo quieren hacer. Porque les viene de dentro, porque el Espíritu Santo los mueve a hacerlo. Les da ganas de hacerlo, porque quieren vivir en Cristo. Hechos 4, 32 al 35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor y gozaban todos de gran simpatía. Interesante. No criticaban a los apóstoles. Miren cómo se cogieron la plata. O miren cómo... No, al contrario. La gente los admiraba. Tú no admiras a una persona por un defecto, sino por una cualidad, por una virtud. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. ¡Wow! ¡Wow! Esto que tenemos aquí es nada más y nada menos que el canto de la comunión, el canto de la coinonía. Lo mío se vuelve nuestro. Las fronteras que el evangelio rompe comienzan con el propio corazón y se ven en el bolsillo. Eso es romper fronteras. Y claro, nunca faltará la tentación y el peligro de adorar al Dios dinero, Mamona. Pero esto es la comunidad. Esto es la comunidad. Llamo la atención sobre un detalle. Llamo la atención sobre un detalle. Cuando se dice en el texto, todo lo tenían en común. Ellos estaban juntos, significa que se ponían de acuerdo, se entendían. Y todo lo ponían en común. Quien tenía propiedades las vendía y repartía el importe de sus ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Atención. Ojo, mire lo que voy a decir. Pare la oreja. No había un ideal de pobreza. El ideal no era la pobreza. El ideal no era la pobreza. Es decir, no es que la comunidad quiera ser pobre. Yo digo esto porque como a mí que me están escuchando religiosos, digo, ¿y ahora qué hago con el voto? No, 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 ya le voy a explicar, cálmese, tómese una manzanilla, cálmese, no se me ponga nervioso, que ya lo voy a explicar. El ideal no era la pobreza. No quiere decir que no fueran pobres, sino que no es esto lo que están buscando. No es esto lo que están buscando. Lo que están buscando es compartir. El ideal es la generosidad. ¿Quién es el maestro Jesús? Uno que se dio. ¿Quién es un cristiano? Uno que se da. ¿Cómo puedes darte a ti mismo sin dar también de lo que tienes? Que no, como que no encaja. Como que no encaja. Pero voy a decir más. ¿A dónde apunta el compartir? ¿A dónde apunta el compartir? Al solucionar las necesidades, atención con la palabra necesidad, a las necesidades de los hermanos. Es decir, la comunidad identifica necesidades. La comunidad identifica necesidades. No es que se conviertan en pobres, sino que identifica dónde está la pobreza, eso sí. Identifica dónde está la carencia. Dónde una persona no está viviendo bien.
Y entonces le tiende la mano para levantarla de ahí. Es la lógica del compartir. Ese es el sentido del compartir. No es una lógica pauperística. Es una lógica de compartir. Es más, podría ser signo para la Biblia, ser pobre, estoy hablando del Antiguo Testamento sobre todo, para la Biblia. Voy a decir una cosa aquí que yo sé que a algunos los va a dejar así un poco y habrá mil preguntas, seguramente, pero que espero ser claro para no tener que responderlas. Para la Biblia, ser pobre es una maldición. Sobre todo para la mentalidad semita. Significa que la persona no ha recibido las bendiciones. Significa que la persona no ha recibido bendiciones. Porque la bendición en la Biblia, además, la paz, el shalom de Dios, significa que la persona que se ha portado bien, en una lógica de retribución, quien está con Dios recibe todo lo que necesita de Dios porque Dios premia o cuida a aquel que se da. Esa es la lógica, sobre todo del Antiguo Testamento. Y por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ser pobre no es una buena señal. No es una buena señal. Es pobre por dos razones, según el Antiguo Testamento. Una, porque la han empobrecido. Es una persona abusada y entonces no tiene los bienes que merece porque otro se los ha apropiado. O dos, porque se ha portado mal y no tiene las bendiciones de Dios. En la Biblia lo analizan así. El Antiguo Testamento lo analiza así. Y por eso hablar de pobreza hay que tener cuidado. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Si usted le dice a una comunidad hebrea, vamos a ser pobres, un judío no te lo acepta jamás. Un judío jamás te acepta este discurso. ¿Y qué es lo que está proponiendo la comunidad cristiana? Que aquellos que son pobres por la injusticia reciban justicia. Y que aquel que por cualquier razón no pudo tener, cuente con el apoyo de la comunidad. Y si yo, para ayudarte a ti, tengo que empobrecerme yo, lo voy a hacer. Eso sí. Es lo que Pablo va a decir, Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Eso sí. Eso sí. De todas maneras, lo que se quiere subrayar aquí es el compartir. Lo que se quiere subrayar es compartir. Lo que Dios quiere de nosotros, es una vida bella, una vida feliz, con todo lo que se necesita para que se tenga bienestar, para que tengas salud, para que tengas armonía, para que tengas alimento, para que tengas descanso. Eso es. Y cuando no hay, podemos hablar de necesidad. Y la comunidad identifica la necesidad de cada hermano. Sabe identificar la necesidad de cada hermano. Y es a esto que apunta la comunión. Tenderle la mano al hermano que está en desventaja. La comunidad cristiana de los orígenes no admite que entre ellos haya desigualdad hiriente con una persona que está muy bien y la otra persona muy mal. La comunidad espera que todos estén muy bien. Y para eso, quien tiene se despoja más para que todos puedan estar. Pero hay algo más. Aquí hay algo más. Y atención con lo que voy a decirles otra pedrada. Cuidado con leer este texto de forma equivocada. No se trata de un ideal igualitarista. No se trata de un ideal igualitarista. Esto no es un comunismo cristiano. Esa es otra cosa, con todo respeto, no estoy diciendo que, simplemente lo que estoy diciendo es que esto no es, muchos lo han leído desde ahí.
Pero no es eso lo que está diciendo. ¿Qué es el igualitarismo? Que a todos lo mismo, todos la misma cuota, ¿no? Y si alguien tiene un poquito más, entonces del otro se quejan y dicen, ¿por qué recibió más? Pregunto, para que nos entendamos la lógica de la primera comunidad. ¿Hay alguien, por casualidad, hay aquí, algún padre de familia, alguna madre de familia? Un papá y una mamá no le da a sus hijos por igual. No estoy hablando de plata. Cada papá y cada mamá conoce la necesidad de su hijo. Y quien necesita más cuidado, se le dedica más. Y quien necesita menos, todos necesitamos, pero hay uno más que otro. Que un papá y una mamá le ponga más cuidado al hijo que estaba enfermo o discapacitado o tenga alguna cosa, ¿es eso un problema? No. Esto es el ejercicio de la paternidad. Eso es lo que hace la comunidad de los orígenes. Por eso hay que leer bien la frase. A cada uno según su necesidad. No dice que se le daba a todos por igual. Todos daban, eso sí. Esto es igual para todos, todos dan. Pero a la hora de repartir, no se repartía igual. ¿Por qué? Porque repartir igual sería otra injusticia. Repartir igual sería otra injusticia, porque no todos necesitan lo mismo. No todos necesitan lo mismo. Quien necesita más se le da más, quien necesita menos se le da menos, y quien necesita una cosa se le da esto que necesita y el otro necesita otra. Esa es la lógica. ¿Me hago entender? Y es bonito. Solo un papá y una mamá entienden lo que estoy diciendo, que esto no contradice para nada, para nada, para nada. La belleza de todo lo que se ha dicho, hasta ahora. No a todos la misma cosa. No es eso. Lo siento, eso no es lo bíblico. Eso no es lo cristiano, sino responder a la necesidad. Y si la necesidad es mayor, pues mayor es el apoyo. Esa es la lógica. Y entonces termino con esta frase. El otro aspecto que aparece aquí, en este direccionamiento del caminar sinodal de la iglesia de la Jerusalén del Espíritu, es que esto no es un derecho, sino un deber. Son dos cosas radicalmente distintas. No es que quien está en necesidad tiene derecho. Tiene derecho a. No se dice eso. No se dice eso. Lo que se dice es que quien está en mejores condiciones tiene el deber. Eso es fuerte. Quien está en mejor posición tiene el deber de. Y ser cristiano, caminar juntos, es vivir esta lógica, este direccionamiento. Y esto, perdóneme, puede sonar raro, porque nosotros hoy hablamos más de derechos que de deberes. Hablamos más de derechos que de deberes. Y la primera comunidad cristiana no le está diciendo es que tú tienes el derecho de que yo te... No, es que yo tengo el deber de ocuparme de ti. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque identificado con Cristo yo quiero entregarme a ti. Pertenecer a la Jerusalén del Espíritu es sentir el impulso, el deber primario de compartir, ayudándole a mi hermano a resolver lo que le permita tener calidad de vida. Y entonces, vivir en el Espíritu es algo muy, muy concreto. No es un comunismo, porque no es igualitarismo. A cada uno según su necesidad. Esto es sínodo, y al comenzar la tarde voy a decir algo todavía más. Voy a hablar de la dimensión sinodal de la economía. Y voy a seguir enseguida con el método del discernimiento, el ejercicio del discernimiento sinodal en la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Nos vemos por la tarde.